Ok, bueno, entonces buenas noches muchachos, gracias a los que se conectaron. Si se van uniendo, creo que el link está abierto y no necesitan acceso, así que vamos a ir empezando. El tema que vamos a ver hoy es complejo mayor de histocompatibilidad, presentación y procesamiento antigénico. Entonces, primero es importante que recordemos estos conceptos básicos, no sé si los tienen claro, pero bueno, para que podamos entender de dónde viene todo esto del MHC y su variabilidad genética y todo esto, es importante que nos retomemos a todo lo que tiene que ver con la herencia, con los cromosomas y toda esta parte. En el caso de los seres humanos, cuando ocurre la fecundación, se tiene tanto la parte haploide del gameto femenino como haploide del gameto masculino, y de esto resulta un ser vivo que tiene 46 pares de cromosomas que son homólogos, es decir, cada par de cromosomas es uno que heredamos de mamá y uno que heredamos de papá. A eso se refiere cromosomas homólogos, que son por pares. Ahora, ¿dónde se ubican estos genes que nosotros heredamos? El sitio específico que ocupa un gen dentro de un cromosoma es lo que se denomina locus. ¿Qué es lo que podemos ver en estas imágenes de acá? Bueno, que vemos cómo se heredan los cromosomas por pares. Esto es en el caso de los ratones, pero para los humanos saben que son 23 pares. Y cada gen dentro de esos cromosomas ocupa un sitio denominado locus. Ahora, ¿qué es un alelo? Un alelo son las distintas formas en las que un mismo gen puede expresarse. Yo siempre les pongo el ejemplo, por ejemplo, yo tengo un gen que me codifica para que mi cuerpo produzca una célula. El alelo va a ser las distintas formas en las que esa célula puede presentarse. Por ejemplo, si va a ser una célula de color verde, si va a ser una célula de color amarillo, algo así. Es las distintas formas en las que un mismo gen puede expresarse de acuerdo a esa herencia genética que viene desde los ascendentes. Ahora, en el caso del complejo principal de histocompatibilidad, es uno de estos distintos genes que están codificados en los cromosomas y toda esta secuencia que tenemos como seres humanos, y él tiene variabilidad de acuerdo a la herencia, cada uno tiene sus propios complejos, y la importancia de esta molécula es que ella es indispensable para la presentación antigénica cuando estamos frente a cualquier reto inmunológico, y ella es la que permite que esa respuesta inmunológica pueda llevarse a cabo porque es la que media el reconocimiento del organismo hacia ese elemento que estamos reconociendo como extraño. De hecho, inicialmente esta molécula principal de histocompatibilidad era lo que se llamaba haloantígeno porque es única para cada célula individualmente, y bueno, eso es lo que va a determinar también la variedad que tenemos para presentar distintos antígenos. Ya vamos a ir profundizando en esto, en todo lo que vamos a ver en la prepa. Entonces, si recuerdan su clase, no me acuerdo quién se las da, en mi año la dio la doctora Mayra Cabrera. eh, Existen dos moléculas de histocompatibilidad. Tenemos las moléculas de clase uno y las moléculas de clase 2. En cuanto a su estructura, las moléculas de clase uno van a estar formadas por dos cadenas. Una cadena alfa, que es esta que podemos ver acá, que es la cadena pesada, y una cadena beta 2 microglobulina, que es la cadena ligera, que van a estar unidas, como pueden ver acá en la figura, por puentes disulfuro, es decir, es una unión no covalente. Ahora, más específicamente sobre estas cadenas, la cadena alfa está codificada genéticamente dentro del complejo mayor de histocompatibilidad y está formada por tres dominios: el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. El alfa 3 generalmente es constante, es un dominio que no varía, es el que va a estar más próximo a la membrana celular. Y el alfa 1 y el alfa 2 son los dominios que van a formar el bolsillo donde se une el péptido antigénico. Este bolsillo va a estar formado por un fondo de 8 hojas beta plegadas, si se acuerdan de sus clases de Bioqui, y va a tener adicionalmente en los extremos dos alfa hélices. Eso es básicamente lo que forma este bolsillo, que en el caso de la molécula de clase uno es un bolsillo estrecho, precisamente porque está cerrado en los extremos por estos dominios de alfa hélices. Entonces tiene un bolsillo estrecho, lo que quiere decir que es capaz de presentar péptidos pequeños de máximo 8 a 9 aminoácidos. Una de las características importantes de la molécula de clase uno es que ella está presente en todas las células nucleadas del organismo, es decir, si recuerdan de sus clases de histología, esta molécula es como la cédula de identidad
de todas las células del organismo que le permiten identificarse a ellas frente al sistema inmunológico y de esta manera evadir cualquier respuesta que pueda activarse contra ellas. De manera que todas las células que expresan este MHC clase 1 hace como un freno a la respuesta inmunológica para que el cuerpo pueda reconocer que esta molécula es propia y que quien porta esta molécula no tiene por qué desencadenar una respuesta inflamatoria ni ningún reto antigénico. Pero al estar presente solo en las células nucleadas, en el caso de los eritrocitos, que son células que no poseen núcleos, va a estar ausente. Por eso es que hay distintos microorganismos que utilizan esto como mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Ya lo van a ver más adelante cuando cursen parasitología, pero por ejemplo, el parásito que causa la malaria, él invade justamente los glóbulos rojos para que las células no puedan reconocerlo y no se pueda activar la respuesta inmunológica. Entonces, una característica importante acá es que está presente en células nucleadas exclusivamente. Y como ella está presente en todas estas células, su función va a ser principalmente la presentación de antígenos endógenos, es decir, antígenos propios, antígenos que pertenecen al organismo a los linfocitos T CD8. Esto es importante porque es lo que permite identificar cuando una célula, por ejemplo, muta hacia una célula tumoral, es decir, es una célula propia que expresa antígenos propios, pero que por estas mutaciones se vuelve cancerígena y es cuando el cuerpo humano puede reconocerlo y activar una respuesta inmunológica antitumoral. Igualmente pasa cuando tenemos, por ejemplo, una infección viral que invade las células del organismo y a través de esta molécula puede expresar péptidos del virus, de modo de que los linfocitos T puedan reconocerla como infectada y destruirla y combatir la infección. Lo mismo pasa con las células de NK. Ustedes más adelante van a ver una clase de citotoxicidad celular donde van a ver que las células de NK identifican el MHC clase 1 como propio y eso las limita a su respuesta. O sea, como que las controla y hace que evite que se genere una respuesta autoinmune. Eso es básicamente la molécula clase 1. Como vimos, una cadena beta 2 microglobulina que es constante, que no varía en las personas, y una cadena alfa que está formada por tres dominios, que esta sí varía de persona a persona porque va a depender de las combinaciones genéticas que tenga cada individuo de acuerdo a su herencia. El dominio alfa 3, que es el que está próximo a la membrana, y los dominios más variables son el alfa 1 y el alfa 2, que forman el bolsillo donde se va a unir el péptido antigénico, siempre endógeno porque estamos hablando de clase 1. Ahora, con respecto a la molécula de clase 2, ella va a estar formada igualmente por dos cadenas, alfa y beta, y en este caso cada cadena va a tener dos dominios, dominio 1 y dominio 2, es decir, vamos a tener alfa 1 y alfa 2 y vamos a tener beta 1 y beta 2. En el caso de los dominios alfa 2 y beta 2 son los que van a estar a nivel de la membrana, son poco variables precisamente por eso, porque no se encargan de portar el péptido, sino de anclar la molécula a la membrana plasmática y están unidos igualmente por enlaces no covalentes, son cadenas poco variables, mientras que el dominio alfa 1 y beta 1 son los que van a formar el bolsillo donde se va a unir el péptido antigénico. En este caso, está formado igualmente por alfa hélices y beta plegadas, pero a diferencia de la clase 1, este es un bolsillo más amplio, por lo que permite presentar péptidos más grandes, es decir, que puedan tener de 12 a 14 aminoácidos. Otra diferencia con respecto a la molécula de clase 1 es que la de clase 2 está presente exclusivamente en las células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Por qué? Porque son las que van a tener la capacidad de procesar esos antígenos exógenos, que son los que presentan las moléculas de clase 2, de expresar esta misma molécula y de proporcionar las señales que coestimulen a los linfocitos. Entonces, clase 1 solo presente en células nucleadas del organismo y la clase 2 está presente solo en las células presentadoras de antígeno que participan en la respuesta inmunitaria. Y por esa razón es que ellas solo presentan antígenos exógenos, en este caso a los linfocitos T CD4 positivos. Entonces aquí vamos viendo cómo hay distintas o cómo podemos diferenciar una molécula de otra y es importante que se lleven esto porque generalmente lo preguntan así, cómo las distingues en cuanto a su estructura, a quién presentan, qué presentan, dónde están presentes, como que tengan en cuenta todos estos detallitos. Bueno, acá les traigo este cuadro de las células presentadoras de antígeno para que sepan cuáles son. Me imagino que ya las conocen de sus primeras clases. Tenemos las células dendríticas, los macrófagos y las células B que también, aparte de la inmunidad humoral, ellas desempeñan funciones como presentadoras de antígenos.
Acá pueden básicamente evidenciar qué las diferencian a cada uno, en este caso, cómo toman el antígeno. Esto generalmente es por fagocitosis en el caso de las células dendríticas, al igual que los macrófagos, pero en el caso de las células B lo hacen a través de sus inmunoglobulinas de superficie. Todas expresan el MHC clase 2. Sin embargo, las células dendríticas lo hacen cuando son estimuladas, al igual que los macrófagos, mientras que los linfocitos B presentan sus inmunoglobulinas de superficie de forma constitutiva, es decir, cuando ellos son liberados a la circulación, ya presentan estas inmunoglobulinas con ellos, mientras que ellos, estas células de acá, solo las expresan cuando reconocen un antígeno. Todas tienen la capacidad de expresar moléculas coestimuladoras para poder desencadenar la respuesta inmunológica. Presentan péptidos virales, alérgenos, partículas intracelulares, antígenos solubles, etcétera. Y en el caso de su localización, las células dendríticas están presentes en todo el cuerpo. Los macrófagos, si recuerdan de sus clases, solo están presentes en los tejidos. Ellos son como eh, el estado diferenciado de los monocitos. En circulación tenemos a monocitos y cuando ellos atraviesan la circulación para llegar a los tejidos es cuando se diferencian a macrófagos. Y en el caso de las células B, ellas están presentes en la sangre periférica y en los tejidos linfoides, por ejemplo, a nivel de mucosa, a nivel de tracto respiratorio, etcétera. Entonces, bueno, importante que sepan estas características de las células presentadoras. Ahora vamos a hablar un poquito de algunas características de este complejo mayor de histocompatibilidad, que bueno, en verdad no es como el foco más importante, pero para que puedan entender un poquito más con respecto a su organización genética, los genes que codifican para estas moléculas están presentes en el brazo corto del cromosoma 6. Vamos a tener los genes que codifican a las moléculas de clase 1, específicamente la cadena alfa, porque ya mencionamos que la beta 2 microglobulina no varía, sino que es la misma para todas las personas, entonces ella no está dentro de esta sección, por decirlo de alguna manera. Tenemos los genes de clase 2, que sí abarcan la cadena alfa y la cadena beta, y los genes de clase 3, que en verdad estas moléculas no están muy estudiadas y no tienen por qué saberlas, entonces las vamos a obviar. Y con respecto a las características de este sistema principal de histocompatibilidad, es que es un sistema poligénico y polimórfico. Y ahora acá tienen que tener clara la información porque generalmente lo preguntan en los quizzes, cuál es la diferencia o a qué se refiere con que sea poligénico y con que sea polimórfico. Poligénico se refiere como si descomponemos la palabra, a que las moléculas de histocompatibilidad están formadas por muchos genes que están codificados en la secuencia genómica de los individuos. Es decir, tenemos genes, por ejemplo, en las moléculas de clase 1, genes A, genes B, genes C, y en las moléculas de clase 2, los genes de Q, de BR y de P. Entonces, las combinaciones de estos distintos genes y las distintas formas en las que se expresan es lo que le da la variabilidad genética a estas moléculas y permite que puedan expresar distintos antígenos. Y bueno, en síntesis, a eso se refiere poligénico, a que las moléculas de MHC están codificadas por muchísimos genes contenidos en los cromosomas que ya mencionamos. Ahora, con respecto a polimórfico, como su nombre lo indica, habla de las distintas formas en las que estas moléculas pueden expresarse en base a la herencia genética. Sin embargo, esto es más que todo una cuestión poblacional, porque ¿qué pasa? Como les mencionaba al inicio, poligénico tengo que va a codificar a mi molécula de MHC y me va a codificar, por ejemplo, a que yo produzca una camisa. A eso se refiere poligénico, que yo puedo producir distintas camisas en base a los distintos genes que tengo. Ahora, polimórfico se va a referir a la forma en la que esa camisa fenotípicamente se expresa. Por ejemplo, que mi camisa sea amarilla. Y otra variabilidad puede ser que mi camisa sea morada o que sea verde. A eso se refiere polimórfico, a las distintas formas en las que ese gen puede expresarse. Por eso tenemos el gen A que puede expresarse como A1, A2, A3, A4. Sin embargo, esto es algo que se ha descubierto a nivel poblacional. Es decir, yo como individuo solo puedo tener dos formas del mismo gen, que es a lo que hablábamos al principio, que es los alelos. Los alelos son las distintas formas en las que se expresa un gen. Como yo heredo un alelo de mamá y un alelo de papá, yo individualmente solo puedo tener dos formas en las que se expresa mi gen. Ahora, cuando evaluamos estos genes a nivel global o poblacional, descubrimos que, por ejemplo, yo tengo A1 y A2, pero, por ejemplo, mi hermana va a tener A3 y A4. Y así se ha descubierto
que la molécula de MHC tiene muchísimas formas infinitas, es polimórfica, a pesar de que individualmente solo expresemos dos. ¿Esto se entiende? O sea, es como un poquito complejo, pero esto lo suelen preguntar en los exámenes, entonces no sé si me captan. Pueden escribir si no quieren hablar. Sí, sí se entiende. Ok, perfecto. Igual si tienen dudas me avisan. Ahora, otra característica de este complejo es que es codominante. Como les venía diciendo, se expresan los alelos o se heredan los alelos tanto de mamá como de papá. Entonces es por eso que yo de cada molécula puedo tener dos variantes. Y aparte, por esta misma condición, la herencia es por haplotipo. Es decir, yo no heredo eh, solamente un bloque o una combinación de bloques, sino que los genes de mamá se heredan tal cual y los genes de papá también, entonces tengo mi bloque completo por haplotipo porque la expresión es codominante. Otras cosas que suelen preguntar así, las preguntas chiquitas que valen menos, ¿cuáles son los genes más polimórficos? En el caso de la molécula de clase 1 es el gen B, que es este que teníamos acá, y en el caso de la molécula clase 2 es el gen DR, específicamente de la cadena beta. Entonces, tengan eso en cuenta por si acaso. Ahora, como existen múltiples combinaciones, tengo muchos genes, tengo muchas formas. Estos genes, a través de la recombinación genética, cada vez que hay división celular y todo lo que sea, como hay tanta variabilidad, es que nosotros tenemos la capacidad de tener una respuesta inmunológica tan amplia que es capaz de presentar distintos antígenos, sean bacterianos, sean virales, sean parásitos, sean alérgenos. Entonces, debido a esa variabilidad que tenemos de genes en los cromosomas y las distintas formas en las que estos genes se combinan y se recombinan y se forman las cadenas y las cadenas se combinan entre sí, es que podemos tener una respuesta inmunológica muy eficaz contra una gran variedad de antígenos. Aparte, estas moléculas de histocompatibilidad tienen mucha utilidad clínica y a nivel de investigación porque son las que permiten hacer la tipificación tisular, que es muy importante a la hora de realizar trasplantes. Detrás de todo esto es que ocurren los rechazos a trasplantes porque mi expresión de moléculas de MHC es única y es diferente a la de cualquier otro individuo, a menos que seamos gemelos monocigóticos. Pero con cualquier otra persona, cada quien tiene su molécula de MHC y al momento de hacer un trasplante o un injerto, la persona que lo recibe reconoce esas células que expresan su MHC clase 1 de forma común como algo extraño y por eso es que desencadena una respuesta inmunológica y la gente pierde los tejidos trasplantados y toda esta cuestión es básicamente por estos complejos de histocompatibilidad. Igual ustedes más adelante van a tener una clase de trasplantes y van a entenderlo un poquito mejor. Y aparte, estas moléculas se han identificado que pueden bien o proteger al ser humano o hacerlo más vulnerable a padecer ciertas enfermedades. Sin embargo, esta parte de la clase no es tan importante para ustedes, sino simplemente que sepan que se ha descrito a nivel de estudios científicos que, por ejemplo, la expresión del gen MHC, esto lo llaman antígeno leucocitario humano o HLA. El HLA-B7 es característico de los pacientes que sufren diabetes. Entonces, básicamente a eso se refiere, que hay la expresión de algún tipo de específico de molécula de MHC es lo que determina que una persona pueda ser o susceptible o pueda protegerse de padecer alguna enfermedad que tenga en su etiología algún origen genético. Es básicamente la conclusión a la que tienen que llegar. No es necesario que se aprendan el montón de estudios que les pone la profe en la clase. Y bueno, acá tenemos un cuadrito comparativo para repasar lo que acabamos de hablar de las moléculas de MHC. En el caso de las clase 1, el péptido, el bolsillo donde se une el péptido está formado por los dominios alfa 1 y alfa 2, mientras que en las clase 2 está formada por los dominios alfa 1 y beta 1, es decir, participan las dos cadenas. Esta es cerrada, como podemos ver en esta imagen, por lo que va a reconocer o va a expresar, mejor dicho, presentar péptidos de una secuencia más corta de aminoácidos, mientras que la clase 2 es abierta en los extremos y puede presentar péptidos más grandes.
esto en verdad va a ser importante. Pero esto es como las características que acabamos de mencionar. ¿Se acuerdan que estas solo en células nucleadas, estas solo en células presentadoras de antígeno, estas presentan a los linfocitos TCD8 y a las NK, y estas presentan solo a las eh, a los linfocitos TCD4 positivos? Ok, ¿alguna duda o algo que quieran aclarar con respecto al complejo mayor de histocompatibilidad? Ok, bueno, cualquier cosa la dejan en el chat. Vamos a seguir. Ajá. Ahora vamos a avanzar con la parte de presentación y procesamiento antigénico. Cuando hablamos de MHC, como hemos visto, estamos hablando de que se presentan los antígenos a los linfocitos T, tanto CD4 como CD8 positivos, por lo que estamos hablando de respuesta inmune adquirida, no estamos hablando de respuesta inmune innata. Y si recuerdan de sus clases, la respuesta inmune adquirida tiene una serie de fases o de pasos que deben cumplirse, porque esta es una respuesta que es específica, es una respuesta que deja memoria, y es necesario que todo esto suceda para que pueda mantenerse en el tiempo y podamos tener una inmunidad que perdure. Entonces, el foco de este tema es básicamente acá el reconocimiento del antígeno y su presentación para que posteriormente pueda ocurrir la activación, la fase efectora, y finalmente se regula esta respuesta inmunitaria, y aparte nos deja células de memoria que son capaces de responder cuando volvamos a encontrarnos con el mismo antígeno. Entonces, nuestro foco de hoy es básicamente cómo ocurre este reconocimiento, que es esencial para que se desencadene todo lo demás. Entonces, ¿quiénes tienen la capacidad de participar en este reconocimiento antigénico? Las células que forman parte de la inmunidad adquirida, que vendrían siendo los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora, en su forma de reconocer, ellos tienen diferencias entre sí, que son es lo que vamos a hablar ahorita. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, ellos, a través de sus inmunoglobulinas de membrana, son capaces de reconocer al antígeno de forma directa, es decir, ellos no necesitan que nadie les presente el antígeno. Es una interacción del antígeno con su BCR, que es su receptor de membrana, y a través de eso ya ellos pueden activarse. ¿Qué tipo de antígeno reconoce el linfocito B? De todo: péptidos, proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos, lípidos, cualquier sustancia la reconocen ellos sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿hay unión directa del antígeno a su envoltura? Sí. En el caso de los linfocitos B, sí, porque ellos tienen su inmunoglobulina de membrana que reconoce al antígeno como haya entrado por el organismo, no importa si fue por vía cutánea, si fue por vía digestiva, si fue por vía respiratoria, como sea que haya entrado, él es capaz de reconocer al antígeno libre. Básicamente a esto se refiere, a que reconoce el antígeno libre, soluble en la forma natural en la que él se encuentra. En el caso de los linfocitos B, ellos no tienen restricción del reconocimiento de antígeno, ya que ellos pueden reconocerlos en cualquier estado, nativo, desnaturalizado, etcétera. Y los epítopes que reconocen, si recuerdan su clase de antígenos y anticuerpos, epítope es la porción del antígeno que va a interactuar específicamente con el receptor de la célula inmunológica. En el caso del linfocito B, como él reconoce a los antígenos libres o solubles de forma directa, él reconoce principalmente epítopes conformacionales, es decir, si ustedes recuerdan sus clases de Bioqui, las proteínas son secuencias de aminoácidos que se pliegan y adquieren una conformación tridimensional, básicamente. Esa forma es la que el linfocito B es capaz de reconocer, una porción de ese antígeno que está en su forma plegada, no lineal, es la que él reconoce que estén expuestas, pues tal cual como en su último estadio. Y vamos a ver cuál es la diferencia de esto con respecto a los linfocitos T. Los linfocitos T, por su parte, no son capaces de reconocer al antígeno libre o al antígeno soluble, sino que ellos presentan restricción del reconocimiento antigénico, es decir, ellos solo pueden reconocer un antígeno que les sea presentado a través de las moléculas de MHC. Por eso es que hablan acá del complejo ternario MHC antígeno y TCR. Sin el MHC presentado por una célula presentadora o por una célula propia del organismo, él no es capaz de activarse y hacer todas sus funciones biológicas. También otra diferencia es que el linfocito T solo reconoce proteínas. Él no tiene la capacidad de reconocer ácidos nucleicos, no reconoce compuestos lipídicos, no reconoce compuestos polisacáridos, sino que solo reconoce aminoácidos, péptidos y proteínas básicamente.
No se une directamente al antígeno en su forma nativa, sino que necesita que éste sea procesado y expresado a través de las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad para poderlo reconocer, y eso es a lo que se refiere la restricción del reconocimiento. Y precisamente por esto es que el linfocito T no reconoce epítopes conformacionales, sino que conoce fragmentos lineales que han sido procesados por una célula antes, y ese compuesto lineal es expresado a través del MHC y es lo que el linfocito T es capaz de reconocer. Una proteína plegada o algo por el estilo no lo puede hacer porque él necesita obligatoriamente que una célula previamente procese ese antígeno, lo degrada en su conformación lineal, lo exprese a través de una molécula de MHC, y a través de esa expresión es que él puede interactuar con su TCR para posteriormente activarse y cumplir con sus distintas funciones biológicas. Eh, Esas son básicamente las diferencias entre el reconocimiento de antígeno entre un linfocito y otro. Y como veníamos hablando de respuesta inmunitaria adquirida, es importante que recuerden siempre esta palabra, especificidad. La respuesta inmune adquirida es demasiado específica. Hay infinidad de moléculas de MHC para cada antígeno, para los distintos epítopos que puede tener un mismo antígeno, y el cuerpo humano, a través de estos receptores, es capaz de reconocer a cada uno de ellos de manera muy específica, y eso es lo que le da como toda esa característica de finura del sistema inmune adaptativo. Ajá, aparte, ¿a través de qué mecanismos puede ocurrir este reconocimiento antigénico? Bueno, si se trata de patógenos citosólicos, ocurre principalmente o sea, son patógenos que entran al citosol de la célula. Por ejemplo, las partículas virales se degradan en el citosol. En este caso ya vamos a hablar un poquito de las vías, pero cuando es citosólico se expresa a través de la molécula de clase 1, se presenta a los linfocitos TCD8 y se produce la muerte celular. Ahora, cuando es a través del sistema vesicular, que es la vía de procesamiento exógena, se expresa a través del MHC clase 2, se presenta a los linfocitos TCD4 y bueno, ocurre todas las funciones biológicas que tengan que ocurrir. Y también está lo que es la pinocitosis, endocitosis, fagocitosis, que es que a través de receptores de superficie se reconoce el antígeno, ese receptor se endocita y posteriormente ocurre todo el procesamiento y presentación del antígeno para activar a las células inmunológicas. Con respecto a la restricción del reconocimiento que hablábamos de los linfocitos T, es básicamente esto que vemos en la imagen. Para que ocurra un adecuado reconocimiento, es lo que les mencionaba, el TCR necesita primero que el antígeno presentado sea específico para ese TCR, y segundo, que la molécula de MHC también pueda ser reconocida como propia. Para que ocurra, tiene que haber una interacción perfecta entre este complejo ternario TCR, antígeno y MHC. Si por alguna razón el péptido es el correcto, pero el MHC no es el correcto, entonces no va a haber reconocimiento y no va a haber respuesta inmune. Lo mismo si pasa al revés, tenemos la molécula adecuada, pero tenemos un péptido que no, para el cual no es específico ese TCR, pues no va a haber reconocimiento y no va a haber respuesta inmunológica. Es necesario que los tres elementos estén en armonía. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de las vías. Tenemos dos vías principales del procesamiento antigénico, una para antígenos endógenos y otra para antígenos exógenos. En el caso de los antígenos endógenos se van a procesar a través de la vía citosólica. Esto acá se ve mucho texto, se los dejo para que, nada, después les queden las diapos y ustedes puedan estudiar, pero bueno, básicamente recordando lo que mencionamos ahorita de la estructura de la molécula de clase 1, que es la que es protagonista en la vía citosólica, ella está formada por dos cadenas, alfa y beta 2 microglobulina. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tenemos un reto antigénico, se va a empezar a sintetizar en el retículo endoplasmático, como vemos acá, todo esto es el retículo, ambas cadenas. Tanto la alfa como la beta 2 microglobulina, ¿se acuerdan que la alfa tenía tres dominios? Alfa 1 y alfa 2 forman el bolsillo, son las variantes, y la beta 2 microglobulina no varía. Ahora, a estas cadenas en formación se les une a la cadena alfa se le va a unir una proteína que es la calnexina, que básicamente la calnexina lo que actúa es como un estabilizador para que estas moléculas se mantengan en su conformación que queremos y no se degraden. Luego, cuando se unen ambas moléculas, tanto la alfa como la beta, las cadenas, tanto la alfa como la beta 2 microglobulina, que ya están estabilizadas y unidas entre sí, es que se libera la calnexina.
Este complejo, ahora que ya está formado por sus dos cadenas, tiene que pasar a un proceso de edición de péptidos. Esto ocurre porque se le unen dos moléculas importantes, la tapacina y la ERP57, que básicamente lo que hacen es que se garantizan que este MHC sea específico para el péptido antigénico que nosotros estamos procesando por acá. Entonces, se forman las cadenas por separadas, se une la calnexina en la alfa para darle estabilidad y cuando la alfa y la beta se unen es que se libera la calnexina y esta molécula recién formada pasa a un proceso de edición de péptidos por el complejo tapacina y RP57. La calnexina es esta que está acá. Estas tres rayitas negras es lo que la representa acá, que vi la pregunta del chat. Ok. Luego de que se libera esta, tenemos nuestra cadena, se une el complejo de la tapacina y la RP57 que editan los péptidos para que sea específico a ese antígeno que estamos enfrentando. Y también está la calreticulina que contribuye también a darle estabilidad a la molécula, a que no se unan péptidos que no sean específicos y le da como más estabilidad a esta molécula que está en recién formación. Al mismo tiempo que esto va sucediendo en el retículo endoplasmático, tenemos que nuestro antígeno, que entra por la vía citosólica, es decir, entra al citosol de la célula donde todo esto está ocurriendo, él se degrada, se va degradando por un proteosoma que está en el citosol. Este proteosoma ustedes pueden ver en su clase que tiene un poro catalítico, que tiene tantos anillos, etcétera. Lo importante acá es que el antígeno pasa por ese proteosoma, que es el que va a liberar los péptidos que se van a unir al MHC. Entonces se degrada el antígeno del proteosoma que está en el citosol y ese péptido antigénico que obtuvimos se va a traspasar del citosol al retículo endoplasmático a través de un transportador que es el TAP que realmente está formado por dos dominios, TAP1 y TAP2. Entonces ya tenemos en el retículo nuestra cadena formada con su complejo de edición de péptidos, con la calreticulina y ahora los péptidos antigénicos se traslocan desde el citosol hacia el retículo por el transportador TAP. Ahora esto se une, ese péptido que nosotros estamos formando se va a unir a la molécula de MHC en el bolsillo que ya hablamos, que está formado por los dominios alfa 1 y alfa 2, y va a ser traslocado hacia el aparato de Golgi en una vesícula para poder expresarse en la membrana celular. Entonces, cuando se une el péptido al MHC, se disocia de este complejo de ERP57 tapacina carreticulina, porque ya tenemos nuestra molécula formada con péptido y todo se pasa al aparato de Golgi en una vesícula que la va a transportar a la superficie celular. Se libera entonces la molécula ya con todos sus componentes, su cadena alfa, su cadena beta y su péptido antigénico. Y como ya mencionamos, esta es la vía donde la molécula de clase 1 es la protagonista, por ende, ese péptido se va a presentar a los linfocitos T CD8 positivos, que son los que tienen la capacidad de interactuar con la molécula clase 1. Entonces lo vemos en la imagen, se forman las cadenas, se le da estabilidad con la carreticulina, se editan los péptidos con todo el complejo, hay traslocación del péptido antigénico que fue degradado por el proteosoma, se trasloca a través del transportador TAP y luego se forma esto pasa ya, este completo pasa a una vesícula en el aparato de Golgi que la libera a la superficie celular para que pueda activar al linfocito TCD8 y desencadenar la respuesta inmunológica. Esto es, en resumen, la vía citosólica para antígenos endógenos que son presentados a través del MHC de clase 1 a los linfocitos T CD8 positivos. Así tal cual tiene, probablemente se los pregunten en el examen, entonces importante que se sepan todos los pasos, que se sepan todas las moléculas que participan y puedan explicarlo así en su quiz. Ok, seguimos con la vía vesicular que es para los antígenos exógenos. Entonces, a diferencia del anterior, donde el antígeno entra directamente al citosol, acá el antígeno es captado vía fagocitosis, pinocitosis o endocitosis mediada por receptor, y esa interacción es lo que o sea, se endocita, se fagocita o se pinocita, y eso entra en una vesícula. Estas vesículas se denominan endosomas. Progresivamente evolucionan hacia lisosomas y es lo que va a ir degradando ese péptido antigénico que nosotros reconocimos y que endocitamos. ¿Qué pasa con estos endosomas? Tenemos un endosoma primario, un endosoma tardío
y un lisosoma. Básicamente tienen las mismas funciones, ir degradando el péptido, solo que a medida que avanza de uno a otro, el pH se va acidificando y aumenta la cantidad de enzimas líticas. Entonces, en el endosoma primario la degradación es más leve. En el tardío o en el endolisosoma va progresando y en el lisosoma final ya el pH es lo más bajo que puede estar con sus enzimas líticas y es donde se degrada el antígeno. Al mismo tiempo que esto va sucediendo, en el retículo endoplasmático nuevamente se va sintetizando la molécula de MHC clase 2, que es la protagonista de la vía vesicular. Como habíamos mencionado, ella está formada por una cadena alfa y una cadena beta. Y acá tenemos adicionalmente la formación de la cadena invariante, que va a ser el equivalente a lo que representaba la calnexina. Sí, la calnexina en la vía citosólica. Es una molécula que le va a dar estabilidad al MHC que estamos formando y va a evitar que se unan péptidos inespecíficos. Entonces tenemos acá la formación de nuestra cadena alfa-beta con la cadena invariante. Luego de que esto ocurre, esta molécula con sus tres cadenas se va a transportar al aparato de Golgi, donde se va degradando la cadena variante hasta dejar solamente un fragmento de la misma, la cadena invariante, que es lo que se denomina clip y que va a ocupar el sitio de unión del péptido para que no se una un antígeno que no corresponda hasta el momento en que se una el péptido específico para el cual este MHC fue diseñado. En este caso tenemos la molécula de HLA-DM, que es el que se encarga de la adición de los péptidos, que era el equivalente al complejo que mencionábamos en la vía citosólica, y cuando esto ocurre es que sale el clip. Posteriormente, estos se unen en una misma vesícula donde está la molécula de MHC que estamos recién formando con los péptidos que se estaban degradando en los lisosomas. Estas vesículas se fusionan, se une el péptido con liberación del complejo de adición de péptidos y ya tenemos básicamente nuestra molécula lista, su cadena alfa, su cadena beta, su péptido con todos los complejos que ya fueron disueltos y esta vesícula con nuestra molécula completa es la que se expresa a nivel de la superficie celular para presentar el péptido antigénico a los linfocitos T CD4 positivos, porque estamos hablando de antígenos exógenos procesados por la vía vesicular. Entonces, procesamiento citosólico con endosomas que van aumentando progresivamente en acidez y enzimas líticas, se sintetiza igualmente. En el retículo endoplasmático tenemos la cadena invariante, el HLA-DM que se encargan de la adición de los péptidos, se une la cadena con su péptido específico, se expresa en la membrana, la molécula de MHC clase 2 que expresa péptidos o antígenos exógenos y los presenta al linfocito T CD4 positivo. Entonces aquí ya podemos ver varias diferencias con respecto a ambas vías de procesamiento, que también se las dejo acá en este cuadrito para que puedan repasar. Clase 1, vía citosólica, clase 2, vía endosómica o vesicular. En este caso, la molécula se expresa en todas las células nucleadas, pero la de clase 2 solo está presente en las células presentadoras de antígeno. Clase 1 se presenta a linfocitos TC8 positivos, clase 2 a CD4 positivos. Esto se procesa, como ya vimos, por vía citosólica y está por vía endosómica. En este caso, el péptido antigénico se degrada por el proteosoma, pero en la vía endosómica es degradada por endosomas y lisosomas. En ambos casos, la molécula se sintetiza en el retículo endoplásmico, solo que en la clase 2 son compartimientos más especializados. Y en el caso de la clase 1 las moléculas que interfieren como chaperonas o como complejo de adición de péptidos, como transportadores, está el TAP, etcétera. Y acá está el HLA-DM que mencionamos, la cadena invariante, etcétera. Entonces es importante que se sepan igual toda la vía completa, con todos sus pasos, con las moléculas que participan, qué MHC pertenece a cada vía y a quién lo presenta cada MHC, si es al TCD4 o al TCD8. Ok, otros aspectos importantes de la clase que les menciona la profe es la presentación cruzada. ¿Qué es lo que ocurre? Como ya vimos, el MHC clase 1 se presenta péptidos endógenos a los linfocitos TCD8 y el MHC clase 2 presenta péptidos exógenos a los linfocitos TCD4. ¿Qué pasa en la presentación cruzada? Que se trata de un antígeno exógeno que debería ser procesado por la vía vesicular, pero que en este caso va a ser traslocado hacia el citosol o directamente al retículo endoplasmático
y en vez de ser presentado por el MHC clase 2, que debería por ser un antígeno exógeno, va a ser presentado por una molécula de MHC clase 1. De modo de que va a activar entonces a linfocitos T CD8 positivos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando tenemos un reto inmunológico muy importante donde es requerida una maquinaria inmunológica más pesada y necesitamos la participación tanto de linfocitos T CD4 como CD8 positivo. Entonces, un antígeno exógeno que originalmente debería ser procesado por la vía vesicular y expresado a través del MHC clase 2 a los CD4 no hace esto, sino que se trasloca como podemos ver acá, al citosol, se procesa por la vía citosólica, se expresa a través del MHC clase 1 y activa a linfocitos T CD8 positivos. Eso es básicamente lo que es la presentación cruzada. Ahora, ¿qué pasa con la presentación de glicolípidos? Como habíamos mencionado, los linfocitos T solo son capaces de reconocer antígenos proteicos, antígenos peptídicos formados por aminoácidos, pero aquellos componentes que no sean peptídicos, antígenos de naturaleza no peptídicos, sino que sean lípidos o que sean glucósidos, también tienen que ser capaces de ser procesados para activar la respuesta inmunológica cuando hay bacterias, por ejemplo, que no tengan proteínas, sino que lo que tengan sean lípidos en su pared. Eso se hace a través de una vía de presentación endocítica muy similar a la que habíamos mencionado ahorita para las para los péptidos exógenos, pero en lugar de emplear la molécula de MHC, se presenta a través de una molécula que se llama CD1, que está vinculado a una cadena beta 2 microglobulina parecida a la del MHC clase 1. Entonces, se procesa básicamente igual que las moléculas de clase 2 por una vía endosómica, solo que en vez de expresarse por el complejo mayor de compatibilidad, lo hace a través del CD1. Entonces vean la diferencia acá, como es un antígeno lipídico. Y bueno, dependiendo de el tipo de CD1, podemos tener distintas presentaciones. Si es el del grupo 1, es decir, del 1A, B y C, lo va a presentar a los linfocitos T, pero si es un CD1 del grupo 2, que es el CD1D, lo va a presentar a las células NK y de esta manera puede activar también una respuesta inmunológica. Y ya para terminar con la parte de procesamiento, ¿qué ocurre después de que nosotros tenemos reconocimiento? ¿Qué es lo que nos termina de desencadenar nuestra respuesta inflamatoria? Bueno, se necesitan varias señales. En esto no voy a profundizar tanto porque no es el foco de este tema, sino que ustedes más adelante van a tener una clase de cooperación celular y van a ver todos estos elementos, todas estas moléculas, cómo interactúan, cuáles son las consecuencias de esas interacciones. Pero a modo de síntesis, para que ocurra un reto antigénico es necesario que tengamos tres señales. Primero, adhesión celular. Vean que acá está, esta es la membrana de la célula presentadora de antígeno, esta que vemos acá, y esta es la membrana del linfocito T. Entonces, para que este linfocito T se active y cumpla con todas sus funciones efectoras, necesitamos primero adhesión, que entre ambas moléculas se puedan unir para que se pueda garantizar una buena interacción. Y esto se logra a través de las integrinas y de los antígenos leucocitarios, estos marcadores celulares que interactúan entre sí y garantizan que una célula y otra estén pegaditas. Luego, el reconocimiento del antígeno, que como vimos al inicio de esta parte, es lo que desencadena el resto de la respuesta inmunológica. Entonces, el reconocimiento ocurre a través de las moléculas de MHC y los receptores de la célula inmunológica, en este caso el TCR. Y adicionalmente, en algunos casos intervienen los correceptores dependiendo del tipo de MHC. Por ejemplo, acá es clase 2, entonces el correceptor es el CD4 positivo. Si fuese una clase 1, tendría que ser un correceptor acá CD8 positivo. Aparte del reconocimiento, necesitamos coestimulación, que esas moléculas que interactúan originan señalizaciones intracelulares que activan a la célula y le permiten bien o activarse o morirse, básicamente, dependiendo de los ligandos que estén involucrados. Pero como les digo, esto ustedes lo van a ver con mayor profundidad en una clase que tienen más adelante. Ahora, ¿por qué tenemos especificidades para todos los antígenos? O sea, si yo me enfermo de COVID, si me enfermo de tuberculosis, si me enfermo de yardiasis, si me enfermo de cualquier microorganismo, yo tengo la capacidad de a través de mi TCR reconocer a ese antígeno. Y eso se debe a a la diferenciación combinatoria y de empalme. Todas estas secuencias genéticas que codifican las distintas moléculas se combinan los distintos genes, las distintas cadenas, y esa recombinación es la que nos da la amplia variedad
de capacidad de respuesta inmunológica que tenemos frente a los distintos antígenos contra los cuales estamos expuestos cotidianamente. Y otro tema que hablaban en su clase, de acuerdo al blog de Inmuno que estuve revisando, son los superantígenos. Los superantígenos son básicamente aquellos que pueden activar al sistema inmunológico de manera policlonal. Es decir, ustedes saben que se producen clonas de linfocitos específicas para cada epítope antigénico. Pero estas moléculas, o por ejemplo, creo que en la clase les mencionan a la toxina estafilocócica del Staphylococcus aureus. Ella estimula los linfocitos T de forma policlonal contra los distintos epítopes que ella posee, y eso hace que la respuesta inmune sea de cierta manera desorganizada, menos específica. Y es un mecanismo que utilizan estos microorganismos para evadir la respuesta inmunológica de manera de que no sea tan específica y dirigida como debería ser. Y bueno, eso es toda la parte de MHC y procesamiento. No sé si tienen alguna pregunta o quieren retornar a algo, alguna parte de la clase que quieran chequear. O si quieren, bueno, también si quieren ver la de citoquinas, avísenme o si tienen preguntas puntuales, pero al final es la misma del video.